por este momento, por este espacio. Y bueno, aquí, como siempre, uno ya casi terminando agosto. No se pudieron dejar las cometas de agosto, pero aquí estamos. Creo que ya estamos como entrando a una etapa donde culmina este año, el último trimestre. Y bueno, hay que sacar conclusiones. Nosotros siempre tenemos que sacar conclusiones, tenemos que hacer el análisis, tenemos que revisar y creo que la palabra de Dios, creo que la terapia es un espejo muy importante donde nosotros medimos algunos aspectos de la recuperación y medimos también, digamos, esas bases para nuestra casa. Revisando, voy a rescatar el versículo 15. Si alguien me ayuda a leerlo nuevamente, por favor, el versículo 15. Amén, apóstol. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Entonces, ahí ya nos queda, vamos a hacer este análisis. Ya nosotros hemos venido revisado, que se me abrió esto, ya, que esto no es un ejercicio de la carne, esto es un ejercicio y que nosotros tenemos también que trabajar para menguar en la carne y para crecer en el espíritu. Este es el ejercicio, mengua la carne y crece el espíritu. Y aquí nos quedan varias cosas. Ya nos queda claro que nosotros tenemos que luchar con nuestros propios pensamientos. Decíamos, si fuera por nuestra carne, no estuviéramos aquí. Si fuera por nuestra carne, no estuviera aquí. No estuviéramos aquí. Si fuera muchas veces por nuestros propios pensamientos, hagamos ese análisis. ¿Estuviéramos aquí? Pregunta el millón. Si fuese por nuestra carne y si fuese por nuestros pensamientos, ¿estuviéramos aquí? No, señor. O sea que hay una batalla en nuestra voluntad. Pero ¿qué queremos rescatar ahí? Lo que dice el versículo 15. Ya sabemos que tenemos esa argumentación, trabajar sobre esa argumentación, derribar argumentos. Y aquí dice, venga, no nos vamos a gloriar desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, ahí vamos a llegar. ¿Qué tanto ha crecido su fe? Hacer que crezca nuestra fe es hacer que crezca nuestro proceso, nuestra vida. En muchas personas se ve el crecimiento. En el proceso de rehabilitación, yo busco que el crecimiento sea parejo. Hay un grupo, hay un rebaño, hay una comunidad a la cual yo busco que crezca, que se vea el crecimiento parejo en todos. Y ahí muchas veces se les ve el crecimiento a unos y otros se quedan enanos, se quedan estancados en cuanto al crecimiento. Como se trata de que vamos sacando ya conclusiones, sin olvidarnos que estamos hablando
de la armadura de Dios, sin olvidarnos que estamos hablando de esas amonestaciones, de esas alertas, de esos llamados de atención, de esos pares que nos hacen a nosotros y que nos dicen, venga, cójala suave. Nos sigue corroborando aquí el versículo 13, si se devuelven un poquito al versículo 13. Perdón. ¿Alguien lee el 13, por favor? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Entonces ahí vamos a rescatar varias cositas. Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Y acá lo vuelve a corroborar en el versículo 5. No nos gloriaremos desmedidamente. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso, Pantoja? ¿A qué le suena eso, muchachos? Gloriarnos desmedidamente. Una, Bueno, pues es la que muchas veces nos echamos muchas flores cuando estamos haciendo las cosas mal. nos echamos flores cuando estamos haciendo las cosas mal. A veces decimos que el trabajo que hicieron otros lo hicimos nosotros. Sí, también muy válido. ¿Quién más ahí aporta? Apóstol, cuando también solamente morimos en nuestra propia opinión, no escuchamos, simplemente nos llegamos de orgullo. Perdón, ¿cómo? Cuando nos convertimos en personas que solamente nos llenamos de orgullo, que morimos en nuestra propia opinión. Ya. Está bien. Creemos procesos terminados. Ya, sí. Sí. Entonces, mire que aquí hay varias cosas. Si nos dicen a nosotros que no militemos en la carne, si no hay autocontrol, si nuestros pensamientos están enfocados a trabajar afuera y no a trabajar adentro, ¿usted se puede estar gloriando desmedidamente o no? Cuando usted suelta lo más importante, que es la terapia, que es el proceso de rehabilitación, cuando usted suelta el enfoque, ¿usted se puede gloriar desmedidamente? Yo lo llamo, nosotros tenemos 3 enemigos grandes. La carne, los deseos de la carne, el parecer que es esas fortalezas mentales que uno se le mete algo y no hay poder humano que lo saque de ahí. Ya lo hemos hablado. Cuando uno se le mete en la cabeza que se la tienen montada, cuando uno se le mete en la cabeza que tiene que trabajar, que quiere estar con los seres queridos, vea, es muy difícil rendir todo eso al Señor. Pero hay otro enemigo muy fuerte que se llama vanagloria, que tiene que ver con el ego. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces aquí nos están diciendo, si usted destruye fortalezas, si usted aprende a autocontrolarse, a regular esos impulsos, esos deseos, porque es que usted aquí está
dejándole claro a su mente que ya no puede ser un caballito desbocado. Y por eso aquí hacemos un entrenamiento. Usted pide permiso. Usted se está recordando que su ser ya tiene dueño. A mí a veces el Ferrari quiere irse a 400 kilómetros por hora. Y ahí mismo me doy cuenta que el Ferrari lo tengo que pasar. Por unos pits, donde me dicen, venga, el Ferrari hay que hacerle unos ajustes. No lo puede revolucionar a 400 kilómetros por hora. Una persona ayer me decía, me le acabaron de hacer un arreglo al carro y no puedo andarlo rápido. Y nosotros a veces queremos andarlo rápido cuando no es el momento de andarlo rápido. Eso es vano, vana gloria. Tener un concepto más alto que nuestra propia medida de fe. Imagínense que a veces la medida de fe que nos piden a nosotros es una medida de fe pequeña, como un granito de mostaza, para decirle a un monte, quítese. ¿Cuál es el monte que usted tiene que quitar hoy? Pero no lo mire afuera. Autocontrol, regulación, dominio propio, paciencia. ¿Qué parte de la armadura necesita? ¿Qué protección necesita en su armadura? Todo su ser tiene que estar protegido. Y ahí entra en juego algo llamado vanagloria, que tenemos un concepto más elevado que el de la medida de fe que necesitamos para decirle al monte, quítese. Mire, anoche que venía llegando acá, venía aquí de agua por la vía al Palmar, y ahí sentado en una calle, una persona que aprecio, terapeuta, hace poco andaba, mejor dicho, lideraba, movía grupos de una fundación X. Y me detuve. Paré el carro, bajé el vidrio y le dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No estaba lo más de bien? ¿No se te veía y moviendo el grupo y aquí y allá? ¿Me saludabas y lo más de bien? Y ahora sentado ahí en un andén afuera de la olla, porque por ahí hay una olla. No me pregunte la dirección porque ahí sí no le puedo dar ese dato. Pero ahí cuando uno viene ahí por el barrio Corea, acá en el 30, y le decía, no estaba lo más de bien. Y ahí es donde yo hago el análisis, terapeuta, líder, con tiempo en la fundación. Y lo aconsejé, le dije, vuelva y arranque. Volver a iniciar, volver a arrancar, yo digo, es complejo. Pero ¿qué otra opción para quedarse ahí en la calle? Entonces ahí voy a llegar. Él mostraba una fachada, mostraba una cara, mostraba una imagen que era vana.
que no era la real. Se había gloriado desmedidamente y no conforme a su medida de fe. Esa medida de fe, esa armadura que le iba a poder permitir enfrentar cualquier cosa. Una frustración, que le iba a poder enfrentar una decepción, una crisis, un craving, ese deseo de consumo intenso, esos impulsos. No tuvo la armadura, no tuvo la base, no tuvo el fundamento, porque lo volvieron a tirar al piso. No tuvo la gestión emocional. Mire, muchos aquí, por no decir la mayoría, son débiles emocionalmente. Desde las emociones se recaen demasiado. Desde ciertas conductas y comportamientos se recaen demasiado. Desde los deberes, desde el cumplimiento de normas, se recaen. Usted no tiene que esperar estrellarse, recaerse para hacer el análisis. Eso es lo que buscamos, que podamos pensar, que podamos revisarnos continuamente, que aprendamos a mirarnos hacia adentro. Mire, nunca me había pasado. Pero ayer se paró alguien y ¿sabe qué me decía? Yo tengo a veces mis tropeles y yo no se los oculto a nadie en el consejo. A veces tengo a mis agarrones y me decía ayer alguien, ojalá recaigas nuevamente en las drogas. Imagínense. Y yo se lo he dicho a usted, la sociedad no lo va a cuidar a usted, no lo va a proteger a usted. Es más, la sociedad casi que nos impulsa. La sociedad nos impulsa ya, porque la sociedad casi que ya permitió todas esas conductas, todos esos comportamientos, todos esos principios que antes hacen y que alimentan esta enfermedad de la drogadicción. La enfermedad, nuestro espíritu necesita alimento, pero nuestra carne también necesita alimento. Un ejemplo, con la permisividad, ¿usted qué está alimentando, el espíritu o la enfermedad? La enfermedad. Bueno, con la deshonestidad, ¿qué alimenta usted? La enfermedad. Oiga, con la pereza, así como sale un amigo mío del cuarto que llevo más de un año diciéndole, su problema no es la droga, su problema es esa pereza, esa anemia que maneja, esa actitud inadecuada. Va a ser 18 meses en la fundación y va a salir de la fundación a coger el control del televisor y a estar acostado en la casa viendo películas de Netflix. ¿Qué alimenta eso? Venga, el chisme que alimenta, la murmuración.
Por aquí hay micrófono prendido. El chisme que alimenta, la murmuración que alimenta, la contienda que alimenta, los celos que alimentan, las envidias que alimentan. Y sigue así, poco a poco. Sí. Entonces esa persona tenía una fachada, tenía una estructura, pero era vana. Porque cuando le llegó el terremoto, se cayó y está otra vez allí sentada. Y esos casos son muy recurrentes. Y la sociedad, ¿qué está esperando? Que usted se vuelva a enfermar. La sociedad está esperando volver a decir de usted, sabíamos que iba a volver a recaer. Se lo digo, vanagloria, estamos hablando de vanagloria. Ayer atendimos un caso de una persona con problemas mentales y hacían un juicio. Estaba con el personero, con personal de salud. Y decían, lleva 6 años sin consumir. Es más su problema mental. Y yo les decía, no. Yo he visto recaer a personas de 10 y de 15 años, no se confíen, porque es que la información que tiene la memoria de nosotros no se borra. Y a mí a veces todavía me rebobinan, todavía a veces se me abren ventanas en mi memoria que me dicen, ay, tan chévere que pasabas. Que aunque esa droga huela feo, que aunque eso te haya metido en problemas, que aunque eso te haya generado pérdida, quiere volverlo a enamorar a usted. Oye, la persona que me decía ayer y que me decía esa bendición fue jíbaro, fue expendedor, tiene familia sumergida en las drogas, tiene familiares internos en fundaciones. Y ahí es donde yo digo, no se ve, no se ve. La droga es una anestesia. Muchos de nosotros por el consumo teníamos aún enfermedades en el cuerpo que las anestesiábamos. Por eso muchos cuando llegan a la fundación, ahí sí les empieza a doler la muela, ahí sí se acuerdan que no tenían gafas, ahí sí se acuerdan que tienen 3, 4 muelas con caries y sale la realidad. ¿Por qué? Porque usted no está ya anestesiado, sale su verdad, sale su realidad. Y a mí me preocupa muchos que muestren una fachada, pero déjeme decirle que todavía están mal. Todavía minimizan ciertas cosas, todavía argumentan en beneficio de la enfermedad. O sea, todavía no se paran duro, no se paran como se deben parar. Y no debe ser así. Todavía no están aferrados a los principios, al temor a Dios, a la ética. Yo le llamo al manual de la recuperación. O sea que para mí es una vanagloria. Todavía no han corregido cosas que vienen aún desde infancia. No han corregido conductas y comportamientos que vienen ahí aferradas todavía. Todavía no han aprendido a tender la cama.
En estos días me dijo un muchacho, no, es que yo le dije, ¿y estos zapatos? Me dijo, no, es que los cogí porque yo no tenía. ¿Usted ahí cómo ve ese cuadro? Así sencillito, ¿cómo ve ese cuadro? Vale. Está robando. ¿Hay vanagloria ahí? No, no, señor. ¿Hay vanagloria ahí? Claro. No es eso por abrirle la puerta a la entrada. Así como, perdón, no escuché. A una excusa por abrirle la puerta a la enfermedad. No, me lo digo lejos. Así como justifica eso, pues va a terminar justificando la droga, va a terminar justificando lo incorrecto, va a terminar justificando el consumo. No nos podemos nosotros creer producto terminado. Yo esto lo miro con mucho respeto, porque de verdad es más fácil recaer, es más fácil derribar, es más fácil destruir que construir. Mire, para sanar, usted tiene que hacer muchas cosas. Pero decía un amigo mío, pero para usted recaer, se demora lo que usted se demora. ¿Cuánto demora usted cogiendo su mano y acercándola acá a la boca o al pecho o a la nariz? ¿Cuánto puede demorar ese ejercicio? Segundo. Estire la mano así, Pantoja. Estírela. Y haga de cuenta que va a plonear. ¿Cuánto demora ahí? Hagamos ese análisis. Hágalo así. Haga el ejercicio. O que va a plonear o que va a pasear. Que va a meter un pase. Segundos. Segundos. Estire usted la mano y acérquela o para plonearse. Después le explicaremos a la mamá qué es plonearse. Después le explicaremos a las mamás qué es pasearse. Ustedes me están entendiendo eso, ¿sí o no? Señor. 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 No demora nada, pero construir, crear esas bases, derribar esas fortalezas que usted las ha creado desde infancia. Mire, hay conductas aquí que usted ya las trae arraigadas aún desde la niñez, que usted ya las tiene heredadas, que usted ya las consolidó por 5, 10, hasta 20 años. Y usted no las va a derribar en unos meses. Es más, siempre se lo he dicho. Usted termina el proceso de 18 meses y aún le va a faltar. Tiene que salir a seguir trabajando en usted. Yo recaí muchas veces, varias, porque salía de la fundación a hacer mi vida, a estudiar, a trabajar, a estar con mis seres queridos y se me olvidaba la terapia. Bien sea grupos de apoyos, bien sea con clínica, o si usted quiere, le gusta las cosas de Dios, busque una iglesia. Yo no le voy a decir es que usted se tiene que congregar en esta o esta lo salva, no. La espiritualidad es la construcción de una mejor versión de nosotros mismos. Esa es la espiritualidad. Y más que religión, defiende una espiritualidad, esa fortaleza interior para que usted saque la armadura.
Y la sociedad le pone a uno trampas. Yo a más de uno que uno cree educado, decente, le pongo sus trampitas. Yo le pongo trampas a más de uno. Ay, que me encontré un billete de 100.000 debajo de la almohada. Ese no es que lo haya encontrado usted ahí. Ese es un examen para ver usted si tiene la armadura puesta, si tiene las bases y los fundamentos de la recuperación sólidos, si todavía sus emociones no le ganan. Hay más de uno acá todavía que emocionalmente en estos días decía un muchacho, me aburrí, se voló. Dijo, no, es que estaba aburrido. ¿Quién no se aburre? Y desde que lo conozco, hace por ahí más de 5 años, siempre el problema son sus emociones. Es organizado, tiende su cama bien, responde a la terapia, adopta disciplina, tiene resolución de conflictos. Pero llega un momento dado donde sus propias emociones lo tiran al piso, sus propios estados de ánimo lo tiran al piso. Por eso en la fundación se siente pasando el Niágara en bicicleta. Se siente como se siente un amigo mío que quiere ir a manejar mula y solo le dicen, mírela, préndala, parquéela, pero vaya, acuéstese a dormir que mañana hay devocional. ¿Cómo queda uno ahí? Aburrido. Así queda más de uno o no. Quedamos todos cuando no le podemos dar rienda suelta a la carne. Cuando a usted le dicen derribe esas fortalezas mentales. Cuando usted dice, este mes me voy y usted está programado para ese mes. Y Dios quiere derribarle eso, pero venga, recuerde, nosotros obligamos, la fundación obliga para ciertas cosas. Yo no lo voy a negar, pero Dios no obliga al ser humano. Dios convence al ser humano. Dios atrae, Dios encariña, Dios enamora. Y yo ayer le decía a esas personas hablando de alguien de 6 años, que la droga a usted lo va a buscar y lo va a tratar de enamorar. En terapia se llama enamoramiento. Muchos todavía siguen enamorados de la sustancia, pero hay otros que dicen, no, yo no estoy enamorado de la sustancia, pero está enamorado de ciertos síntomas, de ciertas juntas, de ciertos ademanes, de ciertas actitudes que están correlacionadas. Y la sociedad está esperando ver es su caída, no su levantada. Yo me imagino ayer qué pensaría las personas. Esa persona que hace poco, terapeuta de una fundación,
¿Qué pensarían todas las personas que lo veían? Los mismos donde consume, yo me imagino, el hazme reír, la burla. Y por eso ahí yo me le atravieso a usted. Tiene usted que tener carácter. Tiene usted que pararse duro. Porque las pruebas y las luchas que usted va a tener que enfrentar son hartas. Y si yo me confío más de la cuenta, y si yo digo, no, yo ya tengo tantos años. La droga es algo muy complejo que no perdona. Puede tener usted los títulos, puede tener usted lo que tenga, no lo va a perdonar. Lo tira al piso, lo perjudica. Eso es vanagloria. Que usted todavía tenga 3 meses en la fundación y todavía le gane la ansiedad. Todavía siga sobrepensando más de la cuenta. Usted se acuerde, ay, allá quedó en mi casa, allá tengo guardado el celular, allá tengo parqueado el carro, allá tengo parqueada la moto. Y usted sobrepensando y sobrepensando y sobrepensando. ¿Quién me la estará cuidando? ¿Será que mi mamá sí me está prendiendo la moto todos los días por la mañana? Y usted se imagina usted aquí en la fundación solamente pensando en eso. Solamente pensando en la plata que tiene que recoger, el CDT que tiene que cobrar. Dijo un amigo mío, deme un permiso de 24 horas para ir a cobrar una plata y yo regreso. Solo deme 24 horas. Yo hoy hago esa diligencia porque es una fuerte suma de dinero y ya regreso. ¿Qué proceso, qué terapia entra cuando usted tiene esa fortaleza ahí? ¿Entra la terapia? No entra, no entra. Eso es como cuando usted empieza a meterle sentimientos, cuando usted empieza a sentir mariposas en la barriga, en el estómago. Eso es cuando usted está pensando en su príncipe azul o en su princesa. ¿A usted le entra la terapia? Señor. Y aquí he visto cartas, aquí he visto cartas, poesías bravas, donde dicen, si la droga me hace recaer, prefiero recaer en tus brazos. ¿Qué terapia va a entrar? ¿Qué devocional va a entrar? ¿Qué Biblia y qué nada? Son más de uno que Biblia y qué cuento. Su mente está en otro lado. Su atención, su concentración está en otro lado. Por eso muchos tienen cuerpo presente, pero su mente ¿dónde está? Ausente. Está por otro lado. Su mente está por otro lado. Y por eso me he detenido aquí a rescatar este versículo 13, versículo 15.
No nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Miren, yo le decía ayer a los muchachos, quisiera que fueran todos, pero con unos grupos nos estamos moviendo y estamos ayudando a la gente del pueblo. Pero a mí a veces, ayer me decía alguien y yo le mostraba a los muchachos, no, Matías, no me mandes a tal persona, que esa persona solamente se viene a sentar acá. No me mandes a ese pelado, que ese pelado no hace nada. A mí no me gusta eso. Porque yo ayer le decía a García, ¿sí ve? Eso es recuperación. Ayer estábamos con García y yo le decía a García, ¿sí ve que no nos damos abasto? ¿Sí ve que se nos acaba el día? Terminamos el día y nos quedan muchas cosas por terminar. Empezamos el día y ya tenemos muchas cosas por hacer. ¿Yo qué busco? Meterlo usted en una dinámica de la vida. La vida es así. La vida va a un ritmo, la vida usted lo absorbe. Y yo le voy marcando a usted, más que la fundación, trato de crearle el marco de la vida. Porque muchos ahí es donde se estrellan. Muchos pueden hacer bien el proceso de la fundación, pero muchos se estrellan es en el proceso de la vida. Esa persona que yo le digo que estaba ayer recaída en un andén, ¿qué lo estrella? ¿El proceso de la fundación o el proceso de la vida? El proceso de la vida. Muchos aquí, yo digo, vea, yo, a- aquí hay pelados que se les mete el espíritu de Gasparín. ¿Usted sabe cuál es ese? ¿Cuál es el espíritu de Gasparín? Volarse. Escondido. Sí, está bien, sí, volarse. Ese espíritu es ese que Gasparín era un fantasmita, un fantasma. Aparece y desaparece. Se desaparece de la fundación y aparece en la casa. Entra el espíritu de Gasparín. ¿Y sabe qué? Yo digo, a enfrentar la vida. No está listo para enfrentar la vida. ¿Y sabe qué me tocó decirle ayer a esa persona? Está demostrado que no sabes vivir la vida y te toca volver. Y le dije, devolvete. No dejes que te coja fuerza la rumba. Yo lo tuve una vez, aquí en Villasamán lo tuve a esa persona, hace por ahí unos 3 o 4 años. Y a los 6 meses la familia lo sacó. Y no duró ni un año. Ay, no, Matías lo vuelve y lo recibe. Le dije, no, yo ya no se lo recibo. Ustedes como familia no entienden lo que es un proceso. Y ayer me tocó decirle, salís a enfrentar la vida y está demostrado que te quemas, que te estortillas. Entonces, ¿qué le toca? Volver a dónde tiene que volver. ¿A dónde tiene que volver, Estacio? A la fundación. Porque sería una hazaña que vuelvan las personas a la fundación. Yo le dije a usted, entienda, mentalícese, que usted vuelve a la fundación, pero de visita, no a iniciar proceso de rehabilitación. Por eso tómese todo el tiempo necesario, cójala con calma, hágala bien, para que, como le estoy acabando de decir, vuelva, pero de visita a los chicos, a las chicas, a las familias, siempre les doy
esa recomendación, siempre les doy ese consejo. Porque es muy complicado estar dando la vuelta en el desierto. Pero volvemos a lo mismo. Está demostrado que salen a enfrentar la vida sin armadura, sin estructura, sin bases. Los coge la vida y los arrolla. Usted por un pensamiento, por un impulso, por un arrebato, usted se puede tirar. Los adictos siempre tienen más de 100.000 excusas para irse a consumir. Hasta por un saludo es una excusa para irse a consumir. Y lo que usted tiene que enfrentar al nivel de la vida es fuerte. Sino que ahí no va a estar su mamá, su papá, el terapeuta, Matías. Ahí va a estar usted en la realidad. Y es mejor ir lento, pero seguro. Que no sea algo vano, que no sea algo de egos, que no sea algo de egos. Y yo era aterrado ayer, y era aterrado. Usted sabe que nuestro escudo, nuestra armadura, nuestra sombra y nuestro abrigo es el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Después de que usted esté en la cobertura del Señor, no se preocupe así el león ruja. Usted tiene cómo resistirlo firme en la fe. ¿Cómo resistirlo firme en la fe? Así no lo pongan de B2, así no lo pongan en el puesto que usted quiera estar, así no esté en la rosca. Aunque su papá y su mamá no lo llamen, con todo el Señor nos recogerá. Él prometió que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dios no nos suelta a nosotros. Nosotros somos los que lo soltamos a Él por los afanes de acá, por el agite de acá. Lo que usted está estructurando, porque usted está estructurando, usted es constructor, ¿es vano o tiene unas bases firmes para enfrentar la vida? Porque lo ideal es que usted ahorita se toma un tiempo para después, un tiempo en la fundación, para después usted llegar y disfrutar 10, 20, 30, 40 años más. Si usted sabe que no puede volver a ciertos entornos al parche, pues no vuelva. Ayer también le dijo un muchacho, ese cuentico de que yo voy y saludo, que tal, nada. De la fundación, directo, para que no vuelva al barrio, directo a Europa. Aquí nos tocó hacer con un muchacho así, de la fundación directamente al aeropuerto, porque cada que volvía al barrio, reconectaba nuevamente con el individuo de consumo, resucitaba al individuo de consumo y mataba al individuo de la sobriedad. ¿Es vano o es real la fachada que estamos mostrando, muchachos, en cuanto a la recuperación? En cuanto al proceso de rehabilitación. Porque yo no se lo digo por decírselo, tantos años después, y uno sigue luchando. Yo hablo con directores y pelados que es que no, guácala la droga, guácala el tusi, guácala el after party, guácala el perreo,
el chacaleo, y después los ve uno enganchados nuevamente. Y hablo con directores que dicen, yo todavía me sueño consumiendo, y luchan con eso. Por eso, usted es un guerrero de Dios, usted es una guerrera de Dios, y necesitamos tener bien puesta la armadura. Amén. Amén o no amén. Bueno, muchachos, vamos a dejar allí con la ayuda de Dios y mañana nos vemos. Muchas bendiciones para todos. Excelente día. Dios los guarde. Bendiciones a todos. Chao, chao. Que los bendiga.